La propuesta de la clase de hoy es empezar a ver, así como ya hicimos el recorrido histórico de la infancia y cómo llegamos a la infancia de hoy con sus derechos y las leyes, es empezar a ver el recorrido histórico de la familia, cómo las familias fueron cambiando o evolucionando a lo largo del tiempo. Así que les voy a compartir pantalla, así lo vamos viendo. Ahí lo pueden ver bien. Perfecto. Bueno, la temática sería entonces cómo fue pasando la familia de una familia tipo a los tipos de familia. La comprensión de esto de poder entender el por qué la familia fue cambiando a través de la época, del tiempo, tiene que ver con esto de poder ir elaborando o entendiendo los modelos de familia para poder saber cuál es el modelo que prevalece ahora, o los modelos en este caso, y poder entender el campo familiar para poder operar en él. Siempre es importante ir viendo el recorrido histórico, el por qué fue cambiando y para qué al momento de trabajar. Así como lo hicimos con la infancia, así como hablamos de los cambios en la adolescencia, de cómo se van dando. Siempre está bueno ver ese recorrido para poder entenderlo. Es una manera, yo siento que también es una herramienta para poder adaptarnos nosotros, porque a veces nos pasa que por más que estudiemos de esto y trabajemos de esto, no dejamos de ser personas y muchas veces los tiempos van cambiando, pero es como que a nosotros nos cuesta adaptarnos a la rapidez de los cambios. Entonces, por más que uno con la teoría acompañe, pero si no va haciendo una lectura, no van analizando y reflexionando de cómo o por qué se fue produciendo ese cambio, es como que nos queda siempre algo sin entender. Entonces para mí siempre está bueno, a pesar que yo no soy muy fan de la historia, hacer ese pequeño pantallazo y recorrido y tratar de entender, porque te posiciona diferente cuando ve la realidad hoy tan cambiada o tan diferente de como era antes. Eso nos va a abrir las puertas de poder comprender y entender los nuevos contextos en donde se van conformando las familias o van interactuando. Nos vamos a remontar a la revolución industrial. Acá empieza un cambio grande con respecto a la historia y con respecto a lo social. Lo que trae la revolución industrial es el cambio con respecto a lo religioso. En principio, antes de la revolución industrial, lo que predominaba era el cristianismo y todo se basaba, todas las respuestas tenían que ver con Dios. Entonces, todas las cosas que pasaban tenían un porqué divino. Entonces el mundo fue creado por Dios, el hombre y la mujer fue creado con Dios. Si alguien se muere era porque era obra de Dios. Todo tenía que ver con Dios. La revolución industrial fue cambiando no solo la manera de cómo el hombre desarrollaba su vida cotidiana, sino también el pensamiento. Entonces fue cambiando esto de creer que todo tenía que ver con lo divino y se empezó a crear y a entender que el hombre también iba transformando la realidad y podía crear un nuevo mundo, por decirlo de una manera, en donde estaba la medicina, en donde también aparte de lo que le brindaba la naturaleza como creación divina, también podían ellos crear no solo desde la cosecha, sino a través de las herramientas industriales y tecnológicas, otras formas y otras maneras. Entonces empieza a cambiar el punto de vista y se separan de esto divino para creer más en lo industrial, en lo científico, en la medicina.
como que se vuelve un poco más racional el hombre y menos místico. La revolución industrial se da a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra y se va a expandir al resto del mundo, no es que queda solo en Inglaterra, sino que se va a ir expandiendo. Obviamente lleva su tiempo de expansión porque en esa época, imagínense que transporte era internacional de barcos, tardaban meses o un año entero en llegar a otro continente, entonces fue lento, pero a la vez considerado con otros movimientos mundiales fue rápido. En 100 años más o menos se consideró que esta revolución industrial había llegado a casi todo el mundo. Obviamente, si nos plantamos, y es hasta el día de hoy que podemos encontrar ciertos lugares en donde parece que la tecnología no hubiese llegado nunca, o porque son lugares muy retirados en donde realmente no llega, o porque por una forma cultural o una forma de vivir se siguen manejando con otros principios y no el principio de la revolución industrial. No con esto de que todo tiene que ser industrializado. No sé, siguen comiendo comida que cosechan. Hay, dentro de las sesiones del noticiero, hay una sesión que hace Malnati, no sé si alguna vez lo vieron, que es, no sé, 10 días como gitano, 10 días como, no sé, marino. Y dentro de esas que hizo en una oportunidad una que era en una aldea de, no recuerdo la religión, pero tenían que ver, creo que era judío, pero bueno, no quiero volasear, pero sé que era de otras costumbres, de una aldea especial, con su propia escultura, en donde ellos no usaban ni siquiera energía eléctrica. Tenían energía eléctrica para una ladera, que era lo único que usaban. Después era todo como hace miles de años atrás. Las mujeres se compran la tela y se cosen su propia ropa, tienen las vacas para la leche, no usan autos, se manejan con carreta, todo basado como si estuviéramos hablando acá, antes del siglo XVIII. En el caso de ellos es una lección de vida, un tema cultural que lo sostienen. También tenemos casos de gente que viven en los cerros, zonas súper alejadas y tampoco cuentan con electricidad y también se basa la manera de sobrevivir de ello a través del cultivo, del ganado, de las artesanías. Bueno, esto era lo habitual que pasaba antes de la revolución y después de la revolución industrial todo cambia y se empieza a urbanizar la zona y a crecer mucho más y se empiezan a desprender un poco de que el centro de la riqueza tenía que ser a través de la agricultura o la ganadería. Las sociedades preindustriales, antes de esto, eh, las poblaciones iban creciendo lentamente. Ahora, crecían lentamente no porque no tenían hijos, sino que porque las tasas de mortalidad eran muy elevadas. De hecho, se procuraba muchas veces tener mucha cantidad de hijos porque sabían que de esos que tenían no todos iban a sobrevivir o a tener, a llegar a cumplir tantos años. Entonces lo que se buscaba siempre era tener la mayor cantidad de hijos que podían, con el simple hecho de que, no sé, de 5 le queden 3, una cosa así. Por eso es que se compensaba de cierta manera, porque la tasa de mortalidad era muy alta, pero también era muy alta la tasa de natalidad. Esto fue cambiando a partir del último tercio del siglo, en donde se empezó a estabilizar un poco y a disminuir las tasas de natalidad. Y la gente también baja la de mortalidad por a través de la ciencia, porque también trajo la revolución industrial el tema de la ciencia, las vacunas, las maneras de trabajar sobre la higiene y sobre un montón de cosas que tenían que ver con la medicina, y esto ayudó a bajar las tasas de mortalidad. La economía era meramente agraria y agricultora, era la principal fuente que tenían de subsistencia, la agricultura y la ganadería, y había poca industrialización. Recién se empieza a destapar la industrialización después de la revolución industrial. La industrialización que tenían eran de carácter artesanal, eran para hacer artesanía, telares o máquinas para poder hacer cosas de cerámico, de barro,
pero no había grandes industrias ni cosas como hay ahora, ni como las hubo después. No había excedente de alimento, no es que sobraban los alimentos. Fíjense en que si nos remontamos a nuestros abuelos, te cocinan con 2 papas, una cebolla y un morroncito, te hacen una comida. Se acostumbraban así justamente porque no era algo que sobraba, no había ni grandes recursos ni grandes cantidades. Entonces se acostumbraba que con poco se comían todos. Los intercambios comerciales eran mucho más limitados porque no se podían hacer. Los que se hacían a larga distancia eran súper caros, tardaban mucho tiempo en llegar a destino. Tema de comunicación lo mismo, no había prácticamente muchos medios de comunicación ni de transporte. El desarrollo urbano era escaso, lo que predominaba era la gente que vivía en la zona rural y en las zonas grandes por ahí eran un poco más numerosas, pero si no las ciudades chiquitas se sostenían así y la gente generalmente se quedaba dentro de las zonas rurales. Con el avance de la ciencia y de la técnica, la sociedad se fue adaptando a los cambios que se fueron generalizando a través de la globalización. Esto hace que cambie todo, cambie no solo en lo económico, sino en la relación con cómo se relacionaban económicamente, cómo se relacionaban socialmente, también desde la política y también van cambiando las ideologías. Esto hace que todo cambie, las instituciones y obviamente la familia va a estar dentro de estos cambios, porque al cambiar toda la institución, el Estado, cambian las sociedades, ellos no quedan por fuera, las familias van a quedar dentro de estos nuevos cambios que se abren o estos nuevos paradigmas. El discurso que aparece con la revolución industrial, apareciendo en la época de la modernidad, está fundamentado en la idea de progreso, desarrollo y racionalidad. Era trabajar pensando en que si ahora abandonamos el campo, pero vamos y trabajamos en la grande ciudad, en una industria, lo que ellos buscaban eran poder tener un mejor progreso, un mejor estilo de vida. A eso se llamaba con progreso, desarrollo y racionalidad, porque dejan esta parte mística de creer que bajo el ala de Dios iban a progresar y le empiezan a dar más bolilla a la ciencia, a la tecnología, desde un lado más racional que por ahí místico. Acá, como les decía, la antigüedad se iba a regir por arquetipos propios del pasado, con respecto a la religión, con respecto al pensamiento de la familia, a qué estaba bien y qué estaba mal, mientras que la modernidad apunta siempre a un futuro, apunta a ir más allá, a un mañana mucho mejor. Hoy por hoy se sigue viendo, si nosotros vemos las publicidades de hoy en día, siguen pensando en esto de que el mañana siempre va a ser mejor, por tu futuro mejor, te dice la propaganda. Se sostiene esta ideología, algunas son, yo creo que la mayoría son muy del aquí y ahora, comelo ahora, tomate la gaseosa ahora, ¿viste? Y otras siguen apuntando a esto del mañana como un futuro mejor. Esto va a aparecer acá, antes se vivía más el día a día. Acá se le empieza a creer más en el progreso como un proyecto de vida, de trabajar para que mañana estemos todos mejor. Ese era el ideal que iban a adquirir a través de la ciencia, de los avances de la ciencia, y que aparte generaba cierta esperanza en esto de ir adquiriendo nuevos conocimientos, de que aparecían herramientas como para trabajar ciertas enfermedades y aparecían las vacunas. Entonces terminaba, es como la imagen que teníamos nosotros del planeta, del mundo del futuro con autos voladores y no sé qué. Bueno, que a todos nos pasa que es un momento que pensamos, ¿cómo será esto dentro de 1000 años? Bueno, a ellos les pasaba igual, veían esos avances de la ciencia y pensaban en eso, preparémonos porque este futuro viene lindo, viene importante. Empezaban a descubrir cosas de las que no tenían noción.
También esto hace que cambie no solo esto de la medicina, sino también va a hacer que cambie la mirada con respecto a lo racional, con respecto a la política, a la ética. Entonces va a cambiar todo. El arte mismo aparece también como una forma de mostrar belleza, de darle cierta importancia a la expresión artística. Y se va a basar el discurso de la modernidad con respecto a estas leyes universales que tratan siempre de tratar de ir explicando la realidad. Quizás antes no le importaba tanto el porqué, y en esta es como que todo tiene que tener un por qué se hizo, un por qué es así, o por qué será, o cómo será. Esto es lo que va maldeando también la subjetividad del sujeto y hace que el sujeto también empieza a cambiar y se empieza a instalar cuál sería el ideal de familia, cómo debería ser el trabajador ideal o la pareja ideal, cuál es la vida perfecta que tienen que ellos ir conformando para poder llegar a ese lugar de progreso. De esta manera el hombre empieza a modernizarse, a reorganizarse, él también para poder adaptarse a esos tiempos nuevos. Acá empiezan a aparecer otros tipos de funciones que va a empezar a cumplir la familia. No solo la familia, sino que los integrantes, el padre, la madre y los hijos. Acá lo que va a pasar es que empiezan a tener otras conductas con respecto al cuerpo, la mente y el contexto. Aparece la medicina, entonces aparecen nuevos hábitos, vacunas, hábitos de higiene, que por ahí antes no estaban y que lo empiezan a incorporar. Obviamente cambian las funciones porque acá también va a pasar que los padres ya no van a trabajar, o los hombres o los jefes de hogar, en el campo y los hijos con ellos, sino que se van a tener que ir a trabajar a la ciudad. Entonces también cambia esto. La familia tenía muchos hijos sabiendo que muchos iban a morir. Y los necesitaba porque los chicos, los hijos, eran manos de obra para trabajar en los campos junto con su padre. Entonces lo que pasa es que era negocio, por decirlo de alguna manera, tener muchos hijos, porque a cuanta más cantidad de hijos, mayor cantidad de mano de obra. Los chicos de chiquitos ya trabajaban en el campo junto con el padre. Ahora, cuando aparece la industrialización, lo que va a pasar es que el padre se va a trabajar en la ciudad y la madre se queda junto con los hijos. Los chicos ya no trabajan en el campo. Entonces ya empezó a dejar de ser negocio tener muchos hijos. Porque los chicos ya no trabajaban y el sueldo era un sueldo que era un sueldo fijo, como el de ahora. Ya no ganás por productividad. Entonces ellos por ahí podían sembrar y cosechar porque tenían 8 manos de obra y sacar un precio estimado. En cambio, trabajando en una fábrica, trabajaba uno solo y con eso le tenía que alcanzar para todos. Entonces empieza a cambiar esto con respecto a la cantidad de hijos y a cómo conformar una familia, porque no podían sostener con el sueldo de una fábrica familias muy numerosas. Entonces se empieza a reducir la naturalidad, pero por un tema de elección. El nombre del hombre aparece como protagonista en esta época porque es un rol mucho más activo socialmente, era el que salía a trabajar, entonces compartía otros ámbitos que por ahí la mujer no. Se metía en la política, aparecen movimientos políticos muy fuertes en donde la mujer no podía participar y el hombre sí. La mujer se la consideraba como pasiva, era quien se tenía que quedar en el hogar, abocada en las tareas domésticas y de cuidado de los chicos. Empieza a bajar la cantidad de hijos, no tenía más de 2 hijos, y siempre la relación entre mujer y hombre tenía cierto grado de inferioridad, que era lo que socialmente estaba admitido, ¿no? Porque era lo que implicaba la sociedad. Acá está muy separado qué actividades puede hacer la mujer y qué actividad puede hacer el hombre. La mujer no podía hacer actividades sociales, mucho menos si estaba sola, siempre tenía que ir con el marido.
Tampoco se podía fumar en público, por ejemplo, no podían estudiar, habían un montón de cosas que las mujeres no participaban. La sociedad tenía muy bien en claro y muy bien separado las dos esferas centrales. Una iban a tener que ver con lo público, que tenía que ver con la medicina, la política, las leyes, lo social, que solamente pertenecía al hombre. Y por otro lado estaba la esfera de lo privado, que tenía que ver todo con lo que tenía que ver con el seno de familiar. Eh, ya sea la limpieza, la organización, la administración, la crianza de los chicos, todo eso se tenía en cuenta como lo íntimo, como lo privado, y siempre estaba la mujer como la encargada de eso. En ese tiempo se consideraba que era algo natural, la ciencia encima era como que afirmaba que la mujer, por su condición de mujer biológicamente hablando, estaba más capacitada que el hombre para poder cumplir esas tareas domésticas. Como lo afirmaban, y imagínense que en ese momento que le estaban dando tanta importancia a lo que decía la ciencia, que la ciencia al decir esto era como que reafirmaba esto de que el hombre era el que tenía que salir a la sociedad y la mujer debería quedarse en su casa, porque estaba preparada ya biológicamente preparada para eso. Se empieza a entender al hombre entonces como al hombre más racional y menos emocional, se reemplaza la idea de Dios por la razón y se inaugura un nuevo régimen social, cultural, económico, político y también familiar, en donde se basa de esta racionalización y de certeza absoluta, en donde no se va a discutir nada, y se empieza a crear a un hombre sin subjetividad. Algunos lo llaman un sujeto sin alma. Porque es como que se le enseña, se lo empieza de esta manera a máquinas, a creer que es una máquina, que no importa el sentir, en donde tiene que ir y producir para poder llegar a esa meta de progreso. Entonces se lo empieza a alejar de esto de la emoción, de los sentimientos, y se acerca más a lo racional, que lo vuelve más frío. Se entiende como que en realidad como que sigue cambiando. Muchos filósofos que interpretan que el hombre siempre tiene que tener a alguien que le dirija la vida, alguien a quien pedirle permiso o alguien que le debe su vida, que en principio de la época antigua era Dios, y que después esto cambia, pero en realidad lo toman como que cambia, y lo que hace es tener que rendirle cuentas al soberano, y que el soberano generalmente está encarnado con el político, con un médico, con un maestro, entonces como que no discute esas palabras y sigue al pie de la letra lo que estos les van a decir. Pero es como que cambia un dios por otro, por eso se le dice que cambia el dios por la diosa de la razón. Le va a empezar a hacer caso y a dirigir su vida de acuerdo a estos que representan razón, lo que estos les van imponiendo o diciendo que tiene que hacer. Entonces, a partir del siglo XX es que van a aparecer formas e ideas diferentes. Aparece un tiempo duro en donde aparecen guerras, masacres de todo tipo, en donde hace que también empiece a cambiar estos pensamientos y esta manera de ver las cosas. Esto es lo que va a dar origen a la posmodernidad o al capitalismo o la modernidad líquida, que se le llama, depende el autor o el sociólogo que lo haya estudiado o haya teorizado sobre el tema. Siempre se hace pie de que no hay que hablar de posmodernidad tomando el post como algo que viene después o como algo superador, sino que se lo toma como que hay una crisis, hay una ruptura, algo que se quebró, y a partir de esa ruptura es que aparece la posmodernidad. O sea, no es como algo mejor o posterior, sino es como que algo se rompió y a través de esa grieta o de eso roto aparece la posmodernidad.
una crisis o una confrontación con lo que ya tenían establecido. Yo le puse un par de ejemplos de cosas, catástrofes y cosas que han pasado, que son catástrofes entre comillas, ¿no? Porque en realidad son cosas que el hombre mismo la creó. Entonces creo que ese es el punto de quiebre que el hombre mismo hace, porque fue el hombre contra el hombre lo que prevaleció acá. Entonces aparece el nazismo, aparece la Segunda Guerra Mundial, gobiernos militares que atentan sobre la democracia de un montón de países, la desgracia de Hiroshima y la de Chernobyl, en donde esa industrialización le jugó en contra, porque las armas, el avance nuclear que parecía tan bueno, se les vino en contra y fue eso lo que terminó matando muchísima gente. Entonces los hizo repensar también, por eso se habla de ciertas crisis. Muchos países fueron muy golpeados con el tema de las guerras y estas cosas que ha pasado. Y no necesariamente golpeados por vivir en zona de guerra, sino países en donde, no sé, vendían o compraban productos de las zonas en guerra, perdieron también económicamente un montón, porque esos países en guerra que estaban súper empobrecidos no compraban ni vendían nada. Entonces la guerra justamente fue la guerra mundial porque más allá de los países involucrados afectó a todo el mundo. Si no los afectaba de conflictos armados, los afectaba económicamente o porque tenían que recibir los inmigrantes, así que siempre como que fue globalizado y fue mundial más que nada por eso. Acá se hablaba mucho de esto de las ganancias concentradas, que hasta el día de hoy es un tema súper discutido. Que pocas manos tenían las que tenían la gran cantidad de dinero y por otro lado esa brecha tan grande entre estos ricos y aquellos que estaban sumergidos dentro de la pobreza. Hoy seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de que hay gente que tiene muy buen vivir económicamente y nos vamos al otro extremo de la pobreza. Aparece en esta época, después del siglo XX, lo que se denomina como hedonismo, que empieza a crear un estereotipo de sujeto en donde el sujeto no tiene compromiso, no tiene ataduras ni lazos ni con lo social ni con un otro, en donde se habla esto de la exaltación de los sentidos porque busca siempre como el bochinche, como que el tomar, el salir, lo social, el juego, evocado más a ese disfrute inmediato que a largo plazo. Desaparece ese hombre que va de a poquito queriendo hablar de un progreso en el futuro a un hombre que quiere satisfacer sus necesidades ahora ya. Entonces empieza a aparecer un consumismo de cosas, pero momentáneas, como deseos momentáneos, no a largo plazo. Esto también va a afectar a las relaciones, se va a ver reflejado, entonces las relaciones también van a pasar a ser más pasajeras y no esas relaciones por ahí más proyectadas a futuro. No solo desde lo personal con una pareja, sino también con lo laboral también va a pasar lo mismo. Empieza con que antes vos entrabas y querías trabajar, jubilarte en esa fábrica, no pensabas en irte. Entonces acá empezó esta cultura de que, bueno, estoy un par de años y después cambio de laburo para probar otra cosa. O porque me pagan mejor, o me pagan menos pero trabajo menos horas. Entonces empieza a cambiar esta cultura de pensamiento de que donde tenés que entrar, de ahí te tenés que jubilar. Yo que soy de muy pueblo y hay una sola fábrica en toda la ciudad, era, bueno, vos entras a Sindar, nosotros tenemos a Sindar allá, y era, vos entras a Sindar y te jubilás. Y los pibes se mataban en la escuela técnica estudiando porque sabían que entrar en Asindar era asegurarse ya todo ese proyecto de vida y se libraban de un montón de saltos. Era como que era entrar ahí y ya estaba. Y muchos se educaron con ese pensamiento. Bueno, eso después fue cambiando. Hoy los chicos no se casan con nadie, ¿viste? No solo hablando desde lo familiar o lo relacional, sino con respecto al trabajo. Si vos le preguntás a un pibe joven ahora y esto cambió.
Dice, bueno, voy probando, primero entro acá, veo qué onda y si no le gusta, cambian. Eh, Eso fue lo que fue provocando estos cambios, que a lo mejor por ahí de pasada no los vimos, pero fueron pasando. Fue pasando esto de que se empezaron a desengañar de ese proyecto a largo plazo y empezar a proyectar más a corto plazo. Entonces ya no se hacían esos proyectos de ni me caso para toda la vida, ni entro a trabajar a un trabajo hasta que me jubile. Se permitía esto de que todo fuera más momentáneo. Enrique Roja, que es médico psiquiatra español, habla, tiene un libro, el libro está muy lindo, muy bueno y creo que se consigue fácil por internet. Así que si lo pueden descargar y lo quieren leer, se los recomiendo. Se llama El hombre Lai, es un texto que si bien ya tiene sus años, pero nos vamos a encontrar muy reflejado en estos cambios que tuvo el hombre a través de los años. Yo les puse algo puntual que a mí me pareció que estaba bueno y interesante, donde él va a decir que el individuo se parece mucho a los denominados productos light de nuestros días. Comida sin caloría y sin grasa, cerveza sin alcohol, azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina, Coca-Cola sin cafeína y sin azúcar, mantequilla sin grasa, un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado, y sin restricciones. El hombre light carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz, aún teniendo materialmente casi todo. Que esto es lo más grave, dice. Yo creo que hoy es muy así, es muy así. Yo no lo he probado porque a mí me causa cierta... Yo quiero una Coca-Cola, a mí no me venga con Coca-Cola Light. La Coca-Cola es Coca-Cola. No, no existe, no puede ser. Vos me decís, bueno, quiero un postre, un flan con dulce de leche. No me venga con un postre light, sin azúcar. El flan y con dulce de leche. ¿Se entiende? Y pensemos que es cierto, suena pago, pero como personas no hemos vuelto a veces, o nos ponemos un poco así, esto de flojos de contenidos de con respecto a comparado a estos productos que son como los que conocemos todos, en donde somos y no somos. Entonces, ¿por qué perder la esencia de una cerveza a tomar una cerveza sin alcohol? Tomate un jugo si no deben tomar alcohol. Es como que no queremos perdernos de nada, entonces no queremos de placer de tomar una cerveza y sentir gusto a cerveza. Pero bueno, que no tenga alcohol por si manejo, por si, no sé, por alguna razón. Es como que no resignamos, entonces en vez de decir, bueno, en vez de tomarme una Coca-Cola por la cafeína o por el azúcar, más vale, me tomo un jugo de naranja, no, queremos Coca-Cola y sin azúcar y sin cafeína. ¿Viste? Es como las memes que son las memes del verano. Quiero ser gorda pero comer todo lo que quiero comer, ¿viste? Son esas cosas que siempre nos cuesta. Nos cuesta esto de querer y resignar, ¿viste? Que para llegar a una cosa y otras que tenés que decir que no. Bueno, no, nosotros queremos todo. Y en ese querer todo aparece esto, ¿no? Estos productos que nos devuelven la tranquilidad, porque decir, ¿viste? O como el satial. Comé lo que quieras y ponele satial. Me reía porque yo esta semana vengo jodiendo que no, digo, viene calor, las vacaciones, y digo, tengo un par de kilitos de más, le digo, mi nena, voy a tener que ponerme las pilas, le digo, porque si no la malla. Entonces, cada vez que vamos a comer, digo, no, 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 hoy solo una ensaladita. Y, no, mami, me dice, la malla, Alexia, le digo, la malla, Alexia, ¿viste? Y nos cagamos de risa, estuvimos jodiendo toda la semana con eso. Cada vez que me veía comiendo algo, me decía, la malla, mami, ¿viste? Y uno piensa, ¿no? Que parece una pavada, pero cómo nos pega esto del el físico y del querer hacer y de querer estar bien. Y que bueno, que hay ciertas cosas que vamos a tener que dejar de lado para poder llegar a esa otra meta. Y ahora después me dice, bueno, compramos un lechón para hacer para Navidad. Y me dice, mami, la malla. Y le digo, bueno, no sé, me compro el satial, ¿viste? Porque le digo, ahora que pasa la propaganda, todos le ponemos satial. Le digo, bueno, nos pondremos satial. Le digo, es Navidad. Le digo, en Navidad no vamos a pensar la malla. Después vemos.
Pero bueno, son esas cosas, viste, que en el día a día yo creo que nos pasa a todos, a algunos con algunas cosas o con otras, pero yo me acuerdo que cuando yo leí este libro pensaba en esto, de que es real y que nunca lo había pensado en así, en por qué el postrecito diet, por qué salió. Y sí, porque queremos todo. Queremos ser flaco, pero comer un flan con dulce de leche. Esto obviamente la familia no quedó de lado, no es un tema solo individual, sino que también en lo familiar la familia se va a reeducar para poder entrar en este nuevo cambio, en esta nueva era. Como le decía hoy, cambian primero, lo primero que cambia es su estructura, su formación, empiezan a desaparecer lo que es la familia extendida, que era la familia extensa era, no extendida, la familia extensa era papá, mamá y muchos hijos. Incluso a veces también era extendida porque muchas veces también se hacían cargo de los ancianos, ya sea los padres de él o de ella. Acá esto empieza a desaparecer y empiezan a tener cada vez menos hijos por esto de que con el salario no llegaban, entonces empiezan a tener menos hijos y tampoco se separa esto de los padres, de vivir con los suegros o las suegras. Cambia también el espacio con respecto a la urbanización, se empiezan al revés, la gente se empieza a mudar a las ciudades y van dejando vacíos los espacios rurales. También esto hace que cambien los roles con respecto a la sociedad, porque ya la sociedad es diferente, no es lo mismo vivir en el campo, donde tenés vecinos a kilómetros, a tener el vecino pegado al lado, a que la sociedad tiene ya otro movimiento. Así que esto va a hacer que vaya cambiando también la estructura familiar y la forma de vivir. Suena feo, pero los vi en muchos libros de sociología en donde lo mencionan así, que la familia extensa es inoperante, insostenible y hasta conflictiva, que no es una familia que se pueda adaptar a la nueva era, a la nueva infraestructura y a la demanda que generaba tanto en lo social como en lo individual. Pensemos que para el hombre, para la mujer, el hombre tenía, por más que trabaja en fábrica, que parecía algo re beneficioso, pero trabajaban peor que ahora. O sea, en esa época se trabajaba más de 12 horas dentro de la fábrica y se cobraba el mismo sueldo. Cuando hablamos de sindicatos y de horas extras, estamos hablando muchos años después. Así que en este tiempo no era ventajoso, era una súper sobrecarga tener familias grandes y resultaba improductivo, no iba con el progreso, con la mentalidad de la nueva época. Entonces ahí es cuando aparece la familia nuclear, que es un sistema mucho más chiquito, en donde es papá, mamá y cuanto mucho dos hijos. Se empezó a reducir y tenían eso, solo uno o dos hijos. Se habla que la familia fue cambiando y fue cambiando por fases, que hubo tres fases en donde a partir de la modernidad, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la familia dio un gran cambio a través de estos siglos. La primera fase va a tener que ver con que la familia vivía en un hogar pequeño. Vivía con reuniones estrechas con respecto a la comunidad y otros parientes, porque como hablábamos, vivía en zonas rurales y generalmente estaban alejados de los parientes o del próximo vecino. Entonces es como que era todo mucho más íntimo y más reducido. Dice que no había una separación clara entre familia y comunidad porque era como que vivían aislados, pero a la vez dependían mucho de la producción del otro, de lo que te compraban, de lo que podías vender, entonces era como que no había límites claros. El tema de los vínculos personales, de lo emocional,
se habla de que tenía todo que ver más con el tema de la familia, que no se buscaba la intimidad emocional que la que hablamos hoy, sino que tenía que ver con un vínculo familiar. El sexo no era considerado como una fuente de placer, sino que tenía que ver con el hecho de procrear, de poder tener hijos. No se lo veía como, no era hacer el amor desde lo más romántico y del lugar que se ve ahora, sino que era eso, era para poder tener chicos. Pensemos que si buscamos fotos de lo que eran las familias de antes, tenían 8 9 12 hijos, era re normal de tener muchos hijos. Y no era algo que vos decías, bueno, viste que a veces está la cargada, no tenían televisor. No era que no tenían medios para cuidarse o nada, era una cuestión cultural y que se creía que eso era lo que era una familia, que así se debería tener una familia. Con esto de la forma de vincularse, tiene que ver muchas veces de que también la forma de casarse, que no era por libre elección, que muchas veces los padres eran los que arreglaban esos matrimonios de sus hijos para asegurar cierto futuro. El erotismo no era bien visto, era considerado incluso hasta una enfermedad. eh, Tanto para la sociedad misma, sino para los pensantes también, para los teólogos, los que estudiaban, los que analizaban la sociedad. No existía el erotismo y si existía era como considerado lo desviado, lo que no estaba bueno. Las familias generalmente eran muy autoritarias y se disolvía muchas veces cuando fallecía el marido o la esposa. No existía obviamente la separación y el divorcio. Aunque a veces pasaba esto de no el divorcio en sí, pero sí el abandono del hogar. O sea, no se podían, no se separaban de como un acuerdo, pero en el caso de que esa pareja se disuelva, era así, o el hombre se iba y no volvía más, o la mamá se iba y no volvía más, y abandonaba a sus hijos. Después comienza una segunda fase en estos cambios con respecto a la familia, en donde empieza a partir del siglo XVII hasta el siglo XVIII y empieza a cambiar. La familia nuclear se convierte en una unidad mucho más independiente con respecto a los vínculos con los parientes y con la comunidad local. ¿Qué quiere decir esto? Que al vivir ya, empezar a vivir en la ciudad más urbanizada, no solo se podían relacionar entre sí en vínculos cerrados, sino que también se podían vincular con el vecino, con los mismos parientes que ya vivían más cerca. Entonces empezó a hacer ese círculo no tan íntimo, sino que se fue ampliando mucho más. Aparece la importancia del amor conyugal y la de los padres, pero a su vez también un rol más autoritario del padre. Era como que la sociedad le daba cierto poder. ¿Cuánto queda para.? Ah, tenemos 10 minutos todavía. La sociedad le empieza a dar cierto lugar de poder con el hecho de que él puede ser el que puede trabajar, aquí su salario. Entonces, este lugar de poder lo hace también a la vez que él ejerza ese poder ante la familia, ante los hijos, la mujer, y aparece este hombre más autoritario eh, a través de esto, ¿no? De lo que socialmente la era de la posmodernidad le hace creer. Y por último tenemos la tercera fase que se fue apareciendo más gradualmente y es la que se considera que hasta el día de hoy se sostiene. Acá los grupos se vinculan por lazos emocionales, ya no aparece esto de los matrimonios arreglados por conveniencia, no en la mayoría, ¿no? Todavía sigue existiendo en algunos casos, pero no es el caso de la mayoría y no, la mayoría puede elegir con quién casarse. Y desde ese lazo emocional y no desde el matrimonio pactado. Se disfruta de la intimidad de la familia y se empieza a ver una manera de crianza diferente, de educar a los hijos y de criarlos desde otros lugares.
Pensemos que estamos hablando de que también el cambio con respecto a la crianza también ya cambió. Ya hablamos de infancias desde otro lugar, entonces también hace que las familias críen a sus hijos desde un lugar diferente. Los vínculos matrimoniales están basados también en la elección personal. Acá se empieza a ver esto del erotismo como algo normal, la atracción física ya es algo normal y el amor romántico también. Se desprenden de esa idea del amor correcto, de lo que se debe hacer. Entonces se empiezan a tener más en cuenta estos aspectos sexuales del amor dentro del matrimonio, pero no lo de las relaciones afuera, como que se sigue sosteniendo esto del matrimonio de a dos. Pero aparece también esto de el consumo y se empieza a ver esto de las relaciones infieles, ponerle, por decirlo de alguna manera, por esto de tener lugares de trabajo muy lejos del hogar. Entonces el hombre capaz que se iba a trabajar a la ciudad mucho tiempo o a otra ciudad y cuando volvía a la casa volvía capaz que, no sé, una semana, un mes después. Entonces, si bien estaba esto del amor, este despertar y este interés en lo sexual o esto de sacar ciertos prejuicios, habilitaba a que por ahí el hombre pudiera engañar a su mujer y no se consideraba como algo raro, ni no sé si malo, pero no se consideraba como algo raro, como que se empezó a hacer habitual. De hecho, aparecieron mucho los cabarets y esos lugares en donde sabían que había grandes industrias para poder recibir a estos hombres que estaban fuera del hogar y poder atenderlos. Abrió mucho esta también desde la economía, esta economía desde lo sexual como algo más abierto y menos prejuicioso. Hasta acá, ¿dudas? Yo la corté para no hacerlo tan largo hoy, como para que nos quede ese repaso de por qué la familia tan grande a la familia más chica y después vamos a ir viendo por qué, cómo llegamos después a todos los tipos de familias que tenemos. Pero esta es como la primera parte de la historia en donde hablamos de eso, de por qué antes se tenía 8 9 10 11 hijos y ahora uno, dos y muchas veces muy postergado, ¿no? Porque antes uno empezaba a los 18 o mucho más chiquita las mamás ya tenían hijos y ahora en cambio es como que se retrasa todo más. Yo creo que hasta hace 10 años, hasta los 30 podías empezar a hacer más de los 30. Hoy por hoy, incluso con 40 años, no es algo que te miren mal o rara, cosa que antes no iba a pasar. Antes, viste, a los 20 si no estabas casado y no tenías hijos, ya te miraban raro. Sabes que, Juli, pensando en lo que contabas, de cómo fue la historia de la familia, en un momento me vino a la cabeza un vecino que, a ver, él fue catequista, perdón, toda la vida, ¿no? Siempre formaron parte de la iglesia, su mamá. Y él era un chico que estaba muy dedicado al estudio y era como el que iba a ser, el que se decía, viste, como los prejuicios, el que iba a ser monaguillo y después iba a terminar siendo cura y tenía a tener hijos porque él estaba dedicado a la iglesia absolutamente, además muy debajo del cuidado de su mamá, teniendo más de 20 años. Y bueno, resulta que después él conoció a una chica, se casó, más de 30. A todo esto, entre los 20, o sea, después de terminar el colegio, y hasta los 30 y pico, él fue acumulando títulos. Viajó a España, bueno, tiene muchos títulos, una persona muy capaz, muy inteligente, y a partir de los 30, dicen los vecinos, empezó su producción. Tienen 8 hijos. Tienen 8 hijos, pero yo no te puedo explicar el nivel de vida que tienen estos chicos. Como digo, muy dedicados a la religión, ella también formaba parte de la iglesia.
yo la verdad que nunca la vi acá cerca de la iglesia, pero en la iglesia pues, está a una cuadra de mi casa, pero evidentemente se conocieron como en ese ámbito. Y entonces, claro, ellos se rigen mucho por esto que vos venías contando, ¿no? El hombre que es proveedor, ella que tiene que estar al cuidado de sus hijos. Creo que ella también llegó a obtener un título, pero a medida que fueron teniendo hijos, ella fue quedándose el cuidado de su casa. Te puedo asegurar que estos chicos tienen una educación, o sea, a todas, ¿no? Les cuento. Tienen una educación que, el otro día le decía a mi mamá, ¿no? Yo tengo 2 hijos y me vuelven loca en su crianza y, ¿no? Y con cada uno con sus personalidades. Y yo le digo a mi mamá, y todo el tiempo, ¿no? Me estoy como poniendo ahí en ritmo de lo que ellos van cuestionando, ¿no? Y cómo van, no sé yo, incorporando y desarrollándose y demás. Y digo, son 8 personalidades distintas. O sea, esta mujer, ¿cómo hace? Digo, ¿qué tenía? Tus chicos, Juli, todos son excelentes alumnos. O sea, cada uno en su curso sobresale en su curso. Y en la escalerita que tiene son abanderados, primera escolta, mejores compañeros. Ahora que tuvimos los actos de fin de curso, estuvieron todos ellos. Ya, comparó todo. Yo le digo, mamá, por Dios, la educación que le dan estos criaturas. Yo como me vuelvo loca y ellos hacen 8 maquinitas. Él es muy exigente y vos pasás por la casa y él siempre les está marcando algo de forma imponente, ¿no? Y a los gritos, ¿por qué te dije, Juancito, que no sé qué? Y siempre lo escuchás gritando y los tiene muy así, pero bueno, tendrá como todo niño su complejo, pero bueno, en lo cotidiano, no sé, ¿viste? Funciona evidentemente su familia. Y tienen una buena calidad de vida, o sea, no es que, como sucede en algunos otros casos, que cuando tienen muchos hijos por ahí hay carencias, bueno, en este caso no es así, ellos viven bien y bueno, hay que mantener 8 bocas, le digo. Hace poquito tuvieron un bebé y el más grande tiene 21. Hay que alimentar y todos viven en su casa todavía. Pero bueno, Yo pensaba en él. amo la imagen de la familia numerosa, pero 8 son muchos. No, no. Todos tienen un límite, ¿viste? No, no, y lo gracioso que es verlos pasar los domingos, como digo, está a 1,5 cuadras la iglesia, pasan por la puerta de mi casa y pasan tipo papá, pato y sus patitos. Claro. Parece que los ordena de mayor a menor y creo que ella se debe quedar con el bebé y con el que le sigue. Pero después todos, viste, bien presentaditos, todos muy prolijos. Hay uno de ellos, no sé qué número, es compañero de mi hijo y ha venido acá y él es muy correcto como habla y qué sé yo, y a veces parece que no fuese un adolescente así, qué sé yo, como que se exprese y como que haga, es muy cuidado de las cosas que dice. Pero bueno, es como está. Volvimos. Bueno, quedamos poca. Ahí está, ahí está. Bueno, no sé si se van a sumar el resto de las chicas que estaban. La idea era esto, empezar a ponerle el por qué las cosas, la familia fue cambiando, por qué pasamos de familias grandes a familias más chiquitas. Aunque bueno, como el caso que contaba Vale, se sigue reflejando igual o viendo igual todavía familias numerosas, familias grandes. Incluso para después del 2001, que hubo una crisis tan grande acá,
y empezaron el tema de las asignaciones familiares y el tema de los planes, que cuanto más cantidad de chicos había, más planes te daban o más cobraban por la asignación. No nos olvidemos que también fue un tema estadístico y un tema de problemática, esto de que se buscaba esto de tener muchos chicos, porque de esa manera el Estado también brindaba más ayuda. Así que también es relativo. Vamos a encontrarnos que o por decisiones personales o porque por momentos así de crisis que se pueden dar económica, como en el caso de acá, también esto va cambiando de familias numerosas a chiquitas a volver a pensar en familias grandes. Bueno, igual es como muy particular y muy de época, porque también se está dando, por ejemplo, que hoy las mujeres o tienen uno muy grande o que no están teniendo hijos. ¿Viste? Pasa como desde el otro lugar. Bueno, yo les cuento una historia personal. Yo hoy tengo 52 años. En mis 52 años soy la mayor de 13 hermanos. ¿Sí? 10 son de mi mamá y mi papá. Mi mamá tiene 3 hijos más y mi papá, por otro lado, tiene 3 hijos más. Entonces, digamos que somos de 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Si fuera solo contándonos como hermanos, seríamos 16. Y bueno, y mi vieja me tuvo a los 17 años, no es una mina tan grande, tiene 70 años. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, hubo un montón de cosas en el medio, un montón de... Nosotros siempre fuimos muchos, todo el tiempo había muchos en mi casa. Eso determina, yo por ejemplo tengo 3 hijos, ¿sí? Y de los 13, somos 3 nada más las que tenemos 3 hijos, hay 4 creo más que tienen 2 y otras que tienen 1. Y 2 que tienen una, pero ya como a los 37 años lo tuvieron, ¿sí? Es como, yo era creo que una de las únicas que quería tener 2 más allá de tener un montón nada, era cómo nos va determinando, ¿no? La vida, cómo la fuimos moviendo, cómo hace, desde que empezó la clase, empezaron a llegar mis nietos a casa, ¿sí? No vinieron 2, pero hay 5. Y estaba la la hija de mi novio. O sea que acá había 6 pibitos dando vueltas. Cayó el padre de mis hijos, que vive en otra provincia y que por las fiestas vino. Esto era un caos, ¿no? Yo escuchando la clase y estos chiquitos acá que la pileta, que nada, bla. En un momento se levanta el padre de mis hijos y dice, yo me voy, dice, porque la verdad yo no sé cómo aguantas todo esto. Y para mí es una cuestión como de normalidad, ¿no? De normalidad, pero para mí es muy natural estar y que estén todos y que coman y que toman la leche y que van a la pileta. Y sin embargo, bueno, para otras personas, es más, para algunas de mis hermanas es muy molesto y tienen un solo hijo porque es muy molesto el ruido, ¿sí? Ahora, nos encanta juntarnos como hermanos, nos encanta juntarnos como hermanos, con sobrinos, que seamos 50, ¿sí? Que haya, no sé, cumpleaños de 15 mi sobrina y mi hermana dice, pero boluda, dice, si nosotros solo somos 60, ¿qué salón de 100? Dice, la piba no puede invitar a ningún amigo, dice, se invita a todos los tíos, los primos, y dice, somos 60, ¿no? Es como, pero ella tiene otro estilo, ¿no? Que la casa esté ordenada, que no haya bullicio, que si hay algo tiene que estar afuera. Bueno, cómo nos fue marcando la familia que fuimos teniendo de chicos y la que después armamos. Sí, la prueba y error, ¿no? Porque yo siempre dije, yo quiero tener muchos chicos, a mí me encanta la familia numerosa. Y después que tuve el primero, era como, bueno, yo quería, pero mi marido no, yo quería, mi marido no. Entonces, bueno, después tuvimos a la nena, que se llevan 5 años. Después me separé y dije, bueno, listo, ya está, no tengo más pibes, listo, estoy sola, tranquila. Y cuando me descuidé ya estaba casada otra vez. Y bueno, y quiero hijos, bueno, y ahí estamos. Ahora ya somos 3.
si hubiese sido por mí, hubiese tenido uno más, pero bueno, yo los tuve los 3 por cesárea, entonces me llevaba esto de esperar mucho tiempo entre uno y el otro, y después ya me dio fiaca, hoy no sé si tendría otro, no digo que no, pero bueno, pero va cambiando, y mi pensamiento siempre fue, no, primero decía, uno solo para que uno le pueda dar todo lo que quiera, y no tengan que andar pensando ni eligiendo si sí, si no, si tal vez... Porque nosotros éramos 3, no nos faltó nunca nada, pero mi viejo laburaban los dos, uno veía que le costaba, entonces hoy, bueno, no, para este mes le toca zapatillo a tu hermano, vos espera el mes que viene. Entonces yo decía, no, tengo uno solo, entonces no importa, ¿viste? Va a ser más fácil. Pensando quizás en eso, en poder que tenga todo y no le falte nunca nada. Después en el ruedo no, decía, no, pero a mí me gusta familia numerosa, el domingo un montón. Yo le digo, disfruto de ellos y a la vez me veo de acá a 20 años que tengan, yo los cargo, le digo, tengan muchos chicos, yo quiero pijamada, le digo, los fines con mis nietos, viste, no sé, a mí me gusta la familia numerosa. Ya, pero tampoco es que salgo de familias muy numerosas, porque, bueno, mi papá son 4 hermanos, mi mamá era hija única, pero me gusta. Pero es un tema ya de lo nuestro, ya es un tema de nuestras generaciones, sabes más elecciones, como dice Ceci, podés elegir entre 1, 2, 3, 4, cuándo parar, cuándo seguir o si no tener directamente. Antes no se podía elegir, antes era lo que se debía hacer y se amoldaba a la sociedad entera, ni siquiera era solo a lo que vos querías. Era bueno, si hay que trabajar en campo, hay que tener 10 chicos para que los 10 nos den una mano y todos trabajen y cosechen y siembren, se tiene 10. Nadie lo cuestionaba. Después fue al revés. No, pará, que con este sueldo no va a alcanzar. Entonces no tengamos 10, tengamos 2. Entonces fue cambiando. Pero yo creo que hoy el cambio más rotundo es ese. Que no es solamente un tema de si conviene o no conviene, sino que tenemos más apertura en elección. En poder elegir si sí, si no, si quiero tener, no quiero tener y cuántos y por qué. Podemos pensar el porqué ya desde otro lugar. Bueno, muchachos. También influyen las prioridades, ¿no? También que no solamente en la decisión, bueno, económico o de respecto. A mí me pasa, por ejemplo, respecto a la crianza también, ¿no? Creo que hoy me encuentro como en una maternidad muy consciente. Y mi marido hubiese querido tener 5, tenemos 2. Y a medida que fueron creciendo y como digo, ¿no? Estas cuestiones de la adolescencia, entonces me empiezo a replantear, ellos necesitan mucho tiempo, no es solamente tener hijos y que se críen, ¿no? Y que tengan zapatillas y un plato de comida, sino que es mucho más también, que es lo que les sembramos en ellos, lo que influimos también, ¿no? Lo que les damos, no solamente acá, dentro del hogar, sino también fuera. Entonces, como que desde todo ese lugar a mí me hace replantear. Mi marido dice, bueno, ya no estamos para los 5, pero estamos para un 3 o 4. Como, estamos complicados. Y en esto que yo digo, ¿no? También que tiene que ver con las elecciones, también de qué uno quiere hacer, si quiere ser absolutamente dedicada a la maternidad o también quiere un poquito dejarse para sí, ¿no? En esto de profesionalizarse, ¿no? Tomar otras decisiones que no sean solamente respecto a la maternidad, que es un poco lo que dice Ceci, que lo que está ocurriendo también con respecto a, por ejemplo, tener un solo hijo. Sí, para la crianza de uno y poder darle todo, pero también para que uno tenga lugar a realizarse como mujer fuera de la maternidad, ¿no? Bueno, y a vivir la maternidad distinta, porque a mí me pasó que yo con los 2 más grandes pude toda la etapa del embarazo y de los primeros años, que era la más como más delicadita para uno, no solo para ellos, para uno también, no trabajar y poder encargarme solamente yo. Y con la más chiquitita, yo trabajé estando embarazada, tuve una cesárea y a los 10 días estaba trabajando otra vez y ya tenía una niñera. Y también es el lugar y fue duro porque cuando ella ya empezó a entender y yo me iba a trabajar, me puchereaba y todo. Tuve gente muy copada, la niñera era de súper confianza. Y apenas yo me iba y la nena sonreía, le sacaba foto y me mandaba. Me decía, viste, nada, es el rato, te hace la psicológica, después se le pasa. Pero bueno, también hay que permitirse, porque es duro también cambiar el tipo de maternidad. No dejar lo profesional de lado y mantener la maternidad desde otro lugar.
Vos imagínate que ahora con el jardín y todo, es como que no te querés perder nada. Y tenés que andar viendo los horarios. Yo tenía este año, Matilda que recién era su primer año de jardín y la del medio que se egresaba. Entonces como que no, hay un miedo que se me choque un horario, perderme un acto de una o de la otra, porque tenía como los dos extremos, ¿viste? Las que somos mamás, yo creo que con esas cosas nos re cuesta y nos re duelen. Pero bueno, también me ha tocado trabajar el día de un acto y no estar, y bueno. Ay, sí, es re doloroso eso. Yo quisiera vivir dos vidas paralelas, a veces digo, Claro. como poder dedicarme a la maternidad que me encantan, y a mí las pijamadas me encanta que vengan chicos, chicas a dormir y qué sé yo, pochoclos y golosina y película, y yo me tiro con ellos al piso, amo esas, o las días de pileta, vengan, vengan, y prepararles todo, qué sé yo, los re disfruto, pero también disfruto un montón de realizarme profesionalmente, ¿no? Y trabajar de lo que uno quiere. Entonces es como quiero todo, necesito vivir dos vidas paralelas. Pero bueno, hay tiempo para todo, es uno que se tiene que ir amoldando y viendo. No perder lo profesional, porque el día de la mañana la realidad, la triste realidad es que los chicos crecen y se van. Y te dicen, chao mamá, mañana vuelvo. Entonces uno dice, ¿y yo ahora qué hago? Entonces yo siempre me planteo lo mismo, digo, bueno, sí, está bien, a mí me gusta tener la posibilidad de estar en cada acto, de llevarlo y traerlo yo a la escuela, que es una ventaja enorme. Pero bueno, también me gusta lo otro, también me gusta poder decir, bueno, mi trabajo, mi lugar, mi espacio. Igual creo que es factible. Anda pensando el tercero al menos. No sé si cuatro, pero mira, yo llevo tres y va. Yo creo Claro, yo. que tengo unos 5 años, le digo a mi marido, dame 5 años que todavía soy parte. Pero sí, la verdad que la maternidad sigue siendo como de nuevamente una cuenta pendiente, pero me pasa eso, ¿no? De el jardín y todos esos eventos que uno quiere estar, pero bueno, poder coordinarlos. Por ahí, ahora que puedo pensarme en trabajar de forma independiente, en manejar mis tiempos, por ahí podría llegar a tener esa flexibilidad, ¿no? Bueno, ¿ves? Hay soluciones para todo. Sí, dejemos la puerta abierta. Vamos, en 5 años les cuento, chicas. Si mantenemos el chat, que les voy contando. Y yo lo pienso como Georgina, que por un lado también es un sacrificio para ellos y en mi caso por ahí va más allá de lo económico, sino también con el ejemplo. Del hecho de que, vamos, hay que trabajar, hay que moverse, hay que estudiar, no hay edad para seguir estudiando, no hay edad para trabajar, no es una cuestión de género. Yo a ellos siempre les remarco a los tres por igual esto de que está bueno trabajar y de lo que uno le gusta y que está bueno estudiar, que también los forma, ¿viste? No pasa solo el trabajo, obvio que es mejor, ¿no? Más trabajo, más dinero, mejor calidad de vida para ellos. Pero también creo que es una cuestión de ejemplo. Bueno, muchacha, ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿se te activó el micrófono o quería decir algo así? No, no, digo, ¿qué pasó? Que dijiste, bueno, muchacha, y quedamos ahí. Ah, porque justo vi que entraste vos, activó el micrófono, entonces dije, bueno, no, para, va a decir algo. Ah, bueno, igual podría decir esto de que, además del ejemplo, si bien cuando estás en el rol de madre o de padre, dice que la responsabilidad es diferente, entonces por ahí trabajas todo el día y das el ejemplo de trabajar y de estudiar, pero ¿cuánta calidad le vas a dar? Porque después le vas a dar más calidad a tus nietos, más calidad de tiempo, ¿sí? Pero tus hijos te pueden reclamar que no tuviste calidad con ellos. Que el ratito que estaba, que no sé qué, que te la pasaste trabajando, que te la pasaste estudiando. Y la realidad es que nuestros son de la vida, pero los que elegimos tener fueron hijos, no los nietos. Entonces hay que también poder aprovechar esos momentos. No es solamente dar ejemplo. Sí, hoy hablábamos con mi abuela. Mi abuela, bueno, tenía solo a mi mamá falleció hace 3 años.
Y mi abuela hoy hablábamos de cuando yo todos los fines de semana siempre me iba y me quedaba en la casa de mis abuelos con uno de mis hermanos. Con el más grande, porque el más chiquito como que le daba miedo y nunca se quería quedar. Entonces nosotros aprovechábamos, nos quedábamos los dos y le copábamos la casa a mis abuelos. Y nada, yo siempre le cuento a mi nena todo lo que hacíamos, cómo la disfrutábamos y qué sé yo. Y mi abuela hoy le decía, dice, sí, dice, lo que pasa es que yo me casé de jovencita, me dediqué a estudiar y a trabajar muchísimo y contaba esto, que mi mamá todo el tiempo siempre le reclamaba como que se sintió muy abandonada de niñeras en niñera y que no tenía un tiempo real compartido y que todo eso que no pudo hacer con mi mamá, ella lo terminó viviendo después como abuela con nosotros. Pero que como que tiene ese gusto amargo, sobre todo ahora que mi mamá no está, de ese reproche de celos o pase de factura que le hacía ella con ese rol no cumplido. Entonces sí, por un lado no está bueno, pero yo, bueno, me refiero a eso, de ir también mediando, porque es como que es un poquito de todo, yo creo, un poquito esto del ejemplo, un poquito de la necesidad, que tampoco se puede cuestionar que si una mamá tiene que salir a trabajar y tiene que salir a trabajar y bueno, si una cuestión de necesidad no está mal. Y sí, como dice yo, la necesidad está, y está en todo tipo, ¿eh? No hablo de una necesidad económica, hablo de una necesidad personal también. Porque también nos puede pasar de que más allá de que queramos el pesito más porque lo necesitemos, también puede ser personal, que uno quiera rehacerse y quiera ir, trabajar, capacitarse, y también es valedero. Y que los chicos tienen que entender, porque es también enseñarles a crecer en libertad. Claro, es encontrar el equilibrio, y a veces se puede estar y a veces no. Uno no dice, no, me borro, pero bueno. Yo la tuve a Tom, era chica, tenía 22 años, ¿no? Y fui mamá soltera, no sé, los primeros 4 o 5 años de él. Y siempre, cuando mamá soltera, era trabajar. Me he perdido actos y va al jardín desde que tiene 2 años. Y me he perdido muchas reuniones y siempre mi mamá fue la presente. Y bueno, hace 2 años que estudio de forma virtual en mi casa, como ayer fue la última clase de psicología social, ¿no? Y contaba esto de que siento que tengo el privilegio, me siento una privilegiada porque en acuerdo con mi marido, o sea, hace 2 años que estoy sin trabajar y dedicándome al estudio, es como que me estoy poniendo intensamente en esta caja de herramientas que yo me digo, ¿no? Y poniendo todo ahí para formarme y el año que viene arrancar, ¿no? Y ahora esta semana, que fue el fin de ciclo, pasé a 4.º año de inglés, al último año de psicología social, y toda la cantidad de cursos que hice durante este año. Y bueno, y ayer fue como un cierre del ciclo de este año, y le contaba, estaba muy emotiva ayer, y lloraba de la emoción por sentir que a esta edad me estoy realizando, ¿no? En un deseo propio que lo tuve mucho tiempo, y poder estar cumpliéndolo, ¿no? Se lo contaba a ellos dos porque vine a rendir a la mañana, ellos estaban durmiendo y sentí la necesidad de compartirlo con ellos mientras lloraba, pero de alegría, les decía, no estoy mal, estoy contenta, pero tengo tanto acá, tanto en el pecho que estoy llorando de alegría. Entonces vinieron, me abrazaron y mi hijo más grande, que tiene 13, me dice, mamá, estoy tan orgullosa de vos, de que no hayas, como que no haya perdido el tiempo, no haya dicho, bueno, ya está, yo llegué a esta altura de la vida y lo que me queda es trabajar hasta que me jubile de lo que sea, en comercio y lo que fuese por tener un mango, y que estés cumpliendo todos tus sueños y que entonces yo pienso que nunca es tarde para nada. Entonces ahí es donde quiero remarcarnos el tema que estamos hablando del ejemplo, y qué bueno que en esto de mucha charla, ¿no? Y comunicarle de por qué estoy haciendo esto y por qué a veces ellos están cenando los 3 y yo acá al lado en la compu conectada haciendo un trabajo con compañeros. No es que les quito el tiempo, sino de que les pido que me cedan un tiempo, ¿no? Y que lo entienden. Es verdad, mi mamá está cumpliendo algo que deseaba, ¿no? Y que va a ser un tiempo, bueno, voy a capacitarme ahora que le gusta, no creo que deje de hacerlo, pero como entendiendo desde ese lugar, ¿no?
que uno está cumpliendo sus deseos y pudiendo ser madre, pudiendo ser compañera de, y pudiendo llevar una casa adelante y todo lo que conlleva, ¿no? Es que vieron que es lo que hablamos hoy. La familia antes era como un núcleo en donde todos tenían que hacer tenían un solo objetivo, una sola meta. Y después cada miembro se fue independizando y tuvo sus proyectos propios. Ese es el cambio que tenemos instalado hoy y yo considero que no está mal esto de que cada uno tenga su proyecto, que pueda estudiar, que pueda trabajar. Eh, yo amo mi vida así. Obvio que a veces soy más madre y lo profesional me atraviesa el no poder estar o no poder compartir o irte a trabajar, dejar a tu hijo con fiebre es terrible. Pero también es necesario porque yo me paro delante de 20 alumnos y mi mundo es hermoso. Es así. Y uno no se quiere perder eso y no es egoísta porque después llegas a tu casa y retomas tu otro rol. Creo que se trata de ser más dinámico y de poder cumplir varios roles y hacer un poco de todo. Y que no. Es lo que la sociedad va creando y que en algunos casos es lo lindo. Depende cómo uno lo vive, ¿no? Qué tipo de laburo tiene, si te gusta, si no te gusta, si es sobreexigido, si es una presión de la necesidad, desde que surge. Ahí van a incluir otros factores, pero por un lado yo creo que muchos de los que nos toca manejarnos así por necesidad, sea personal, económico o la que sea, no somos el ejemplo de esta nueva sociedad y esta nueva familia en donde aparte de haber una meta en común como familia de tiempos compartidos y objetivos en común, también están esta parte independiente donde tenemos objetivos personales. Y creo que está bueno también. Funcionaba más como un sistema y no como un núcleo que se dirige a una sola dirección. Podemos ir juntos, pero que a la vez en el camino cada uno tengamos derecho de hacer algo diferente. A la larga aporta, ¿no? Porque sigue siendo el mismo recorrido. Sí, Exactamente. la importancia de que hoy, o por lo menos vamos a ponernos en contexto solo nosotros, como socialmente nosotras hoy tenemos la elección de poder vivir esa libertad, de tener esa libertad, de poder trabajar, de poder salir, de acomodar los horarios. No soy la esclava, no soy la cenicienta, no soy la mujer que hay que pisotear, ¿no? Porque soy mujer. Por lo menos vivimos en una sociedad donde nuestras elecciones tienen un peso y donde podemos tenerlas. Hay sociedades actualmente que sabemos que es imposible que una mujer tenga una elección de vida de salir a laburar o de tomar una clase en su casa, o sea, no tiene elección, sigue siendo un objeto, ¿no? Entonces eso también, decir, che, gracias, agradecer esto de tener la libertad de que puedo elegir si quiero tener 20 hijos o si quiero tener uno, o nada, ¿sí? Esto en vez de la libertad de expresión, en la libertad de elección. Sí, o de acción. Exactamente. Bueno, chicas, nos vemos la semana que viene. Después, seguramente el lunes, martes, le estoy subiendo a la clase.